Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su misericordia. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Por tu misericordia vivimos. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos guíes a través de ella, que nos traigas el alimento, que saques pan de tu boca y alimentes nuestro espíritu, nuestra alma, y que nosotros podamos recibirla con agrado y con inteligencia y sabiduría, obedeciendo tus mandamientos. Gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Bendigo la congregación en tu nombre santo. Amén y amén. Dice el Salmo 139, 23: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino perverso, camino de perversidad, y guíame por el camino que conduce a dónde. Si hay algo importante en nuestras vidas como hijos de Dios, es el corregirnos constantemente. Corrección. Tenemos que corregirnos diariamente. Y para eso tenemos que mirar la palabra de Dios. Si no miramos la palabra de Dios, no podemos ser corregidos. El ser humano somos inclinados al mal. Siempre tenemos inclinaciones al mal, siempre. Sea cristiano, sea hijo de Dios, por la esencia que somos, por la naturaleza que tenemos, siempre vamos a estar inclinados al mal. La izquierda es, según la Escritura, el lado malo, el lado egoísta, el lado que rechaza a Dios, el lado que quiere hacer las cosas con libertinaje, sin dependencia de Dios, ¿sí? Y Dios siempre nos está llamando a la corrección, porque Él nos ha dejado la Escritura, nos ha dejado su palabra, los mandamientos. Entonces, como hijos de Dios no podemos olvidar que tenemos un compromiso con el Señor. Nuestro compromiso debe de ser el de vivir una vida correcta diariamente, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, debemos de vivir correcta y sanamente, ¿sí? Sin odios, sin rencores, sin rivalidades. A veces rivalizamos mucho, a veces en los hogares hay mucha rivalidad sin darse cuenta y se lleva años así. Dios nos examina a través de la palabra diariamente, ¿sí? La iglesia de los Corintios tenía problemas por falta del conocimiento de las Escrituras. Entonces, vemos a través de la palabra de Dios que por más que usted busque una iglesia santa, buena y pura, no la va a encontrar. Tiene falencias, y esas falencias se dan porque los líderes desconocen la palabra de Dios, desconocen muchos mandamientos que están en las Escrituras. Entonces, dentro de las congregaciones vemos que hay comportamientos que no agradan a Dios, que van en contra de la palabra del Señor. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones de cada uno tenga su propia esposa, tenga su propia mujer. ¿Sí? Está hablando el apóstol Pablo, está dirigiéndose a la iglesia de los Corintios y está exhortando a esta iglesia a buscar la corrección para sus vidas, ¿sí? Entonces Pablo comienza a dar instrucciones de acuerdo a la palabra para corregir
problemas morales que habían dentro de la iglesia y problemas teológicos, ¿sí? Entonces, Pablo comienza a mostrar que dentro del pueblo de Dios hay inmadurez espiritual. Hay personas que espiritualmente son inmaduras. Entonces Pablo se refiere a ellos diciéndoles: en cuanto a las cosas que me escribiste, en cuanto a los problemas que presenta la congregación, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, tenga su propia esposa. O sea que los problemas de esta congregación era la fornicación. Y eso sucede mucho en las congregaciones, con los grupos de oración. Dentro de los grupos de las damas dorcas no falta la adúltera. Dentro de los grupos de la alabanza no falta el adúltero, la adúltera o el fornicario. Dentro de las juntas directivas de muchas congregaciones no falta el adulterio. Son comunes, cosas comunes dentro de las congregaciones, ¿sí? Y que en algún momento revientan, o dentro de la feligresía. Los líderes se dan cuenta de que hay fornicaciones. Entonces dice la palabra de Dios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Pero ¿de qué está hablando? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Sabe que esto es uno de los versículos más mal entendidos dentro del pueblo de Dios? Porque aquí lo que la Escritura está diciendo es que el marido no tiene la libertad para andar con mujeres que no son su esposa, no tiene la libertad para andar con relaciones que están fuera del matrimonio. Y lo mismo la mujer no tiene potestad sobre sí misma para andar con hombres que no tienen nada que ver con su matrimonio, que no es su esposo. Entonces él dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo para hacer lo que quiera con los demás, sino ¿quién? El marido. Estas prédicas que como esta, aunque aquí en la iglesia todos somos sanitos, todos somos santos y puros, fíjese, a uno le escriben y le preguntan: pastor, mire que acá en la iglesia donde me estoy congregando, acá en Europa o acá en Estados Unidos tenemos este problema. El pastor es homosexual, la esposa es trans, ¿sí? Pero acá como somos unas santas palomas, entonces no nos damos cuenta de lo que sucede en otras partes. Pastor, mire, ¿será que yo cometí adulterio con otra mujer y mi esposa se acostó con otro muchacho? ¿Será que nosotros podemos reconciliarnos o será que podemos vivir así? Esas son las preguntas que le hacen a uno. Entonces por eso a veces uno tiene que predicar cosas que tienen que ser predicadas, como estas, que a la iglesia de Dios, a la iglesia o al pueblo de Dios no le gusta. Si hay algo que al pueblo cristiano no le gusta, es las prédicas sobre la inmoralidad sexual. Son prédicas que incomodan a los cristianos. Son prédicas donde si el pastor las llega a predicar o un invitado, entonces el pastor es rechazado. Pero lastimosamente hoy en día esas prédicas no se dan dentro de las congregaciones. Se predican otra clase de prédicas para suavizar la cosa, suavizar la situación. Entonces, volviendo aquí, dice Pablo: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo para hacer lo que quiera fuera del matrimonio. ¿Sí? ¿Lo están leyendo? Sino el que tiene potestad, ¿quién es? Es el marido. O sea, aquí potestad es una autoridad, pero no es autoridad puesta o imaginada en el cristianismo, que es un autoritarismo, no. Está diciendo es que legalmente se le permite el tener relaciones con su esposa porque es
porque son esposos. Solo él la tiene, solo ella la tiene. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo. O sea que anda buscando fuera de la casa otra mujer para tener relaciones con ella o amoríos. Sino, ¿quién? ¿Están leyendo? Sino, ¿quién tiene potestad? La mujer sobre el esposo. No os neguéis el uno al otro en esto, a no ser por tiempo de mutuo consentimiento. O sea, le está hablando a personas que son conocedoras de las Escrituras y que por mutuo acuerdo han dicho, bueno, por ahora, esta semanita vamos a estar calmados porque esta semana vamos a estar en ayuno y oración por una situación, por esta situación que tenemos, ¿sí? O porque vamos a estar en cierto compromiso espiritual, no porque sea pecado las relaciones sexuales entre los esposos antes de un servicio, no. Se está hablando es por mutuo acuerdo para tener una elevación mucho más alta de su alma, de su espíritu con relación a Dios, para estar más elevados. Amén. Entonces dice la Escritura, para ocuparos sosegadamente, ¿en qué cosas? En la oración, así como ustedes que son personas de oración. Amén. Para algunos, no para todos. Sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, o sea, en su relación matrimonial, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿sí? Porque en los hogares se comete mucho ese error. Hay una mente que está permeada por el pensamiento del mundo. Entonces ellos dice el esposo, no, yo me voy con otra, o dice la esposa, no, yo no quiero tener nada con este hombre viviendo juntos. Entonces se rechazan al uno al otro, pero lo que no están entendiendo es que están abriendo puertas legales a Satanás para que él gobierne la vida de estas personas. Entonces comienza a haber un rechazo por causa de esto, de esta incontinencia, como llama Pablo aquí. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, que se pongan en mutuo acuerdo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, como Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otros. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como él, como Pablo, soltero, para poder servir al Señor con libertad. Ay, si hay algo duro para el servicio dentro de la obra de Dios, es estar casado. Sobre todo cuando uno de los dos tiene el compromiso dentro de la iglesia, sea el hombre o sea el esposo o sea la esposa, ¿sí? Porque siempre se requiere la atención dentro del hogar y también se requiere la atención dentro de la iglesia. Pero cuando los dos jalan para el mismo lado, pues el trabajo en la obra se hace más fácil porque hay un apoyo mutuo. Pero cuando uno de los dos no, en ese mismo sentir, pues se vuelve casi una carga, se vuelve algo difícil. ¿Por qué? Porque también hay que ocuparse del tiempo dentro de la congregación, los hermanos de la iglesia, el estudio de las Escrituras, todo eso se vuelve una carga más, pero muchos logran superar esa situación. Entonces Pablo está diciendo, digo pues a los solteros, esto es en cuanto al servicio a Dios. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, o sea que están a toda hora acalorados, están a toda hora
hirviendo, con ganas de tener relaciones sexualmente, con lo que sea, con lo que se atraviese, ¿cierto? Porque hasta ese punto llega el ser humano, el hombre o la mujer llega a ese punto. Entonces, aquí Pablo está diciendo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, ¿a quién le está diciendo Pablo que se case? A los solteros que se casen con las solteras. Fíjese que ese es otro pasaje mal entendido, porque muchos dentro de las iglesias cristianas, feligreses y pastores, está diciendo que el soltero se case con la viuda. No, aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo es que el soltero se case con la soltera, y la viuda que le hierve todo dice, cásese con alguien que sea viudo. ¿Por qué? Porque aún en cuanto al servicio sacerdotal, Dios no permitía que el sacerdote se casara con una viuda, sino con una mujer virgen, soltera. No podía, el sacerdote no podía, estaba prohibido por la ley de Dios, por la ley de Jesucristo, que un hombre, siendo sacerdote, se casara con una viuda o con una prostituta. Tenía que ser una mujer virgen, soltera, ¿sí? Por eso hay un error cuando dicen, o las malas interpretaciones en cuanto a Jesús, que Jesús tenía relaciones con María Magdalena. Eso no cabe en las escrituras, porque Yeshua era un sacerdote, y como sacerdote él no tenía por qué ir a buscar a una Magdalena, que era una mujer de la vida alegre, sino que tenía que, si él quería casarse, en el caso de él siendo sacerdote, tenía que ser una mujer virgen, una mujer soltera. Pero hay algo, Jesús no se casó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se casó Jesús? Porque Él no vino a establecerse aquí en la tierra. Por eso Él le dice a los discípulos, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él no vino a establecerse aquí en la tierra. O sea, Él no vino a conseguir esposa y a tener hijos para establecerse aquí a través de las generaciones, a través de la procreación, sino que Él vino a una misión, que era venir al mundo, mostrar la correcta interpretación de la Escritura, recibir a los arrepentidos e ir a la cruz y morir por los pecadores para arrepentimiento. Amén. Verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, o sea que no es una sugerencia de Él, sino el Señor, o sea, un mandamiento. Son mandamientos que están en la Biblia, en la escritura bíblica, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, o sea, porque la casca, porque le pega, o sea, esas son las razones. No es porque usted como mujer casada se enamoró de un vecino que salió en chores corticos a barrer el andén. No, porque si no, está hablando es de que en usted hay adulterio. O sea, las razones más adelante nos lo dice la Escritura para la separación. Que usted se casó con el hombre equivocado, eso es un problema tuyo, eso no es un problema de Dios. ¿Sí? Entonces muchos, por eso el Señor dice, mire bien, no se unan en yugo desigual. No se unan en yugo desigual. Mire bien con quién te vas a casar. Si tú miras los mandamientos, el Señor dice, cuando los israelitas tomaban esclavos o ganaban una guerra, tomaban mujeres para sí,
Y el Señor les decía, no te acuestes, no tengas relaciones con ella, no la deshonres, así sean extranjeras. Pero si te gusta aquella mujer y te sientes, si tú te enamoras de una mujer y la ves bonita y la ves atractiva, que te atrae, entonces córtale las uñas. Eso dice la Biblia. Rápale la cabeza. ¿Sí ve que ustedes no leen las Escrituras? Y manténla allí por un mes. Si esa mujer así como está, tú sigues queriéndola y sigues enamorado de ella, entonces cásate. Eso lo dice la Escritura, lo dice el Antiguo Testamento. Y eso es lo que la gente dice hoy en día. Pues si usted está enamorado de ella, pues usted siempre la está viendo bonita, pero si usted se quiere casar con ella, entonces visítela bien temprano en la mañana, a ver cómo es cuando se levanta, cómo está cuando está en pijamada, que tiene mal aliento, que, ¿sí me entiende? Eso es lo que hoy se diría de eso, pero en la Escritura dice eso, manda eso al pueblo de Dios, a los hombres que iban y tomaban el botín. Por eso dice el Señor, no os unáis en yugo desigual. Amén. No os unáis en yugo desigual. Entonces sigue diciendo la Escritura que la mujer no se separe del marido, pero las razones están explícitas en la Biblia. Hoy en día la gente se separa porque en su mente o en su corazón ya hay adulterio, hay fornicación, hay infidelidad, y eso se paga. Así usted le pida perdón a Dios y se arrepienta a través de la sangre de Cristo, eso se paga. O sea, el pecado siempre tiene una consecuencia. Usted lo puede pagar a corto tiempo o a largo plazo, pero antes de irse de este mundo lo pagas. Todo aquí se paga. Todo lo mal hecho o bueno tienen recompensa, buenas o negativas. Y si se separa, o sea, en otros pasajes da las razones cuáles son, quédese sin casar, o sea, no se una sexualmente con nadie. Esto es desconocimiento para el cristianismo, porque usted ve hoy en día pastores recasados, pastores que se han casado 3 y 4 veces, mujeres pastoras, se llaman pastoras, y tienen más matrimonios encima, y usted los ve en la televisión, usted los ve por enlace. Tienen buenas prédicas, pero son adúlteros. Tienen buenas prédicas, pero son fornicarios. Y a esos es que el Señor les dice, no hagáis como ellos hacen. Escúchenlos, o sea, escuchen sus enseñanzas, pero no hagan como ellos hacen. Cada uno de ellos tiene su recompensa. Entonces dice la Escritura que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, porque Dios siempre quiere la reconciliación. Ay, pastor, pero es que yo a ese hombre ya no lo quiero, ese hombre no, ¿y qué es lo que hace? No, pues él es buen papá, él es buen esposo, pero es que, ay, pastor, mi corazón está en alguien que conocí afuera. No, eso no es lo correcto. O sea, siempre Dios da la oportunidad de reconciliarse. Que usted se dejó llevar por los sentimientos y las emociones, eso es problema suyo delante de Dios. Si se enamoró fuera de la casa, si le miró las piernas a la otra, o le miró el pecho al otro, es que mi esposo es todo gordo y que este sí tiene músculos, pues el esposo, póngase a hacer ejercicio, hermano, haga ejercicio, vaya al gimnasio, no se deje amedrentar, vaya, póngase pinta, que usted también puede. Pero lo que nos dice la Escritura que es que haya un perdón si hubo error en alguno de los dos, y si hay un verdadero arrepentimiento. No el arrepentimiento cristiano. El arrepentimiento cristiano es como el que usted ya conoce. Piden perdón y vuelven a lo mismo.
piden perdón y vuelven a lo mismo. Por eso el Señor les decía al pueblo de Dios: estoy harto de los sacrificios que ustedes hacen. Estoy cansado de sacrificios de animales y de carneros. Pero ¿de qué está hablando Él? Él está diciendo: estoy cansado de que ustedes vengan, traigan un animal, lo lleven al sacrificio, pidan perdón por sus pecados y pasado el sacrificio vuelven al pecado. Como la interpretación cristiana está basada en ideas, entonces en ideas humanas, entonces ellos dicen que ya no hay que hacer sacrificios, que ya no hay que dar ofrendas, porque ya Dios no quiere sacrificios. No, ahí no está diciendo eso. Está diciendo es que ellos, al igual que el cristianismo hoy en día y que muchos cristianos, van a los altares, van a las congregaciones, piden perdón por sus pecados, llevaban sus ofrendas, llevaban sus animales, los degollaban, había derramamiento de sangre, holocausto, entregaban el animalito, pero volvían otra vez a su pecado, volvían otra vez al adulterio, volvían a la fornicación, volvían al robo, al chanchullo, a la trampa. Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer, o sea, a su esposa, porque muchos cristianos son así. Yo tengo testimonios de personas que cuentan su testimonio lleno de emociones y dicen: mi testimonio que él conoció a Cristo en la iglesia tal y que él estaba casado y que cuando él conoció a Cristo se separó de la mujer porque la mujer no era cristiana y él se separó de la mujer y se consiguió otra dentro de la iglesia que él comenzó a ir y se casaron y según él viven felices. Pero hace unos pocos meses daba el testimonio de que aquella mujer cristiana lo dejó por otro, lo abandonó, cogió y se fue con otro marido. ¿Sí? Son tuercas y arandelas no apretadas dentro del cristianismo. Tuercas, tornillos y arandelas que tienen desajustadas porque no miran bien las escrituras. Entonces la escritura nos exhorta y nos dice: y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, está hablando de qué casos, de los casos donde están ya casados, son inconversos y uno de los dos se convierte al Señor. Entonces aquí está diciendo: si uno de los dos no se convierte a Dios, se arrepiente y se convierte a Jesucristo o a Yeshua, no abandone a la mujer, sino que si los dos siguen en acuerdo, sigan viviendo juntos. Y si una mujer tiene marido, mire lo que aquí está, que no sea creyente, o sea, que ella se convirtió a Dios, y él consiente en vivir con ella, no la abandona. ¿Y qué sucede en el cristianismo? ¿Y qué ha sucedido por décadas? ¿Cómo le llamaban al marido que no se convertía al cristianismo o a Jesús? El Satanás, que allá vivo con Satanás. ¿Sí o no? Así le decían hasta muchos pastores: señora, si usted está metida aquí en Cristo y su marido no se ha convertido, reprenda a ese diablo, reprenda a Satanás que vive allá en su casa. Yo conocí a un señor que la mujer era cristiana, de esas cristianas de falda larga, pentecostales, del Dios Trino, que no existe sino en la mente de ellos. Y el marido no era converso, pero era un buen hombre, rico. Cuando él venía a la casa del trabajo de su empresa, pues la señora estaba en la congregación, estaba allá dando palmadas en la iglesia con la pandereta.
Y entonces él atendía su casa, pues sus hijos, y los sacaba a pasear. Y se los llevaba a pasear a San Andrés, a Santa Marta, a Cartagena, todas las playas habidas y por haber. Él decía que cada vez que iba a la playa, la señora, esposa de él, mantenía con una faldota larguísima en la playa y con la Biblia en la mano, leyendo la Biblia a la orilla de la playa. Y el esposo y no le prestaba atención a nadie, sino a Dios. Ignorancia. Dios nos manda a cumplir con las responsabilidades dentro del matrimonio. Nos manda a compadecernos o a sentir lo mismo que el pesar o la alegría que pueda sentir el esposo o la esposa, que también sea la nuestra, que sea igual, que podamos llegar a un punto donde podemos sentir lo que el otro siente. Entonces este señor dice: yo que me voy a convertir a Cristo, al Cristo de ella, al Jesús de ella, si cuando yo vengo a atender mi casa, cuando yo vengo a atender a mis hijos, a sacarlos a pasear, esta señora está con la Biblia en la mano y en otro cuento, y no atiende el hogar. Y a mucha gente le pasa así, hermano. Muchos cristianos sufren por falta de conocimiento, porque el marido incrédulo, o sea, el no creyente, el que no sigue los mandamientos, el que no sigue a Jesús, a Yeshua, es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula en el esposo creyente. O sea que espiritualmente el esposo o la esposa creyente es la que está sosteniendo el hogar. Lo está salvando de muerte, lo está salvando de muertes prematuras por la oración, por el clamor. Ora usted por su esposo, ora usted por su esposa, ora usted por sus hijos, porque es que hay gente que le gusta depender de la oración de otros. Mamá, ore por mí, que estoy jodida, que es que aquí en este trabajo sí que me joden, sí que me friegan, sí que me molestan, me quieren sacar. Mamá, que es que mire, porque no tienen poder, porque son cristianos inútiles, sin oración, sin ayuno, sin lectura de la Escritura. Son inválidos espiritualmente y quieren interpretar la Escritura como se les da la gana. La interpretan a su acomodo. Esa es la vida del cristiano hoy en día, de los muchos creyentes hoy en día, sin luz, con la lámpara apagada. Y Dios no nos ha llamado a eso. Nos dice que antes de que Él venga, la tierra estará completamente en tinieblas, y solamente los que han guardado el aceite y los que buscan que el fuego del Espíritu encienda sus vidas, solo ellos serán vistos cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese. ¿Cómo está su lámpara? ¿Está apagada? ¿Está sin aceite? ¿No tiene fuego? ¿O tiene aceite y no tiene fuego? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vida en relación con el Señor? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Esto está hablando de cosas espirituales más profundas. Está diciendo que cuando hay relaciones sexuales ilícitas, se corre el riesgo de que vengan enfermedades, de que espiritualmente, en la fuerza sexual que tiene el hombre y la mujer al tener su relación sexual, pueda introducirse espiritualmente espíritus inmundos. Aquí lo está diciendo. Lo que pasa es que no lo ven. Entonces, por eso muchos hijos, muchos niños, muchas personas salen con enfermedades, u otros salen con las maldiciones de sus padres o de sus pasados, la ruina, la escasez, o también son adúlteros.
Hay muchas cosas, tantas cosas que traen las relaciones sexuales ilícitas. Eso le pasaba, eso era lo que decía Rebeca, le preguntaba al sacerdote Melquisedec, o a Dios mismo, como dice aquí en nuestra Biblia, que por qué ella sentía eso dentro de su vientre, y el Señor le decía a través de este hombre, es porque allí hay dos naciones, Esaú y Jacob. Allí hay dos naciones, en tu vientre hay dos naciones que se pelean desde el vientre. O sea que desde el vientre venimos luchando, venimos batallando. Y Esaú, cuando usted mira la escritura, ¿quién era Esaú? Era un hombre con un espíritu animal, con un espíritu caído. Le gustaban las cosas caídas, las cosas bajas. Le decían que él era el velludo, pero ese velludo, esa palabra velludo habla de animal, de un hombre con un espíritu caído, con rechazo a todo lo que es Dios, a todo lo que es la palabra de Dios, a todo lo que es el mandamiento. Mientras que Jacob era un hombre diferente. Era un hombre que quería acercarse a Dios, era un hombre que traía ofrenda. El velludo, como dice la escritura, es tirado hacia el egoísmo, a ser tacaño con la obra de Dios. Y así dicen los estudiosos de la ley de Dios que sucede espiritualmente. Las personas que son muy velludas son muy tacañas en cuanto al servicio a Dios. No todos, pero así lo dice la escritura. Así lo ven ellos. Por eso el Señor les decía, apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre, hablando de los de la izquierda, tuve hambre y no me disteis de comer, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve en la cárcel y no me visitasteis. Porque son del lado oscuro, del lado de la izquierda, que dice la escritura en los evangelios. Entonces dice el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, se purifican, se santifican en la palabra. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero ¿quiénes son los que se separan en el cristianismo cuando la mujer tiene un marido incrédulo? ¿Quiénes son los primeros que piden el divorcio? Las mujeres cristianas. Esas son las primeras. No, es que mi esposo es un diablo. Mi esposo anda con la una. Pues claro, porque él no es creyente. Eso sí, para pedirles la platica de la pensión, eso sí no les da pena tirarle la mano a las sinvergüenzas estas. Eso sí. ¿Sí o no, hermano, que uno conoce gente así? Mi suegra también, conocemos gente así. Eso sí, que mi marido, que no lo quiero, que ese tipo, que ese no sé qué. Pero iba, eso sí, al día tal, a la hora tal, al banco tal, esperando a su esposo incrédulo, para que cuando reclamara la platica a ella como una piraña mueca, le caía y él generosamente le daba su mantenimiento a semejante vejestorio. Dígame, hermano. Pero no me acorche. ¿Cómo sabe la persona que es más creyente fue por la mujer que el marido? No, yo conozco gente que no se hasta no se ve que nada a mí. Pero aquí. Usted lo está diciendo. ¿Dónde se sabe? En el cumplimiento de los mandamientos. Por eso el Señor les decía
que muchos eran circuncidados en la carne, pero no en el corazón. Y la circuncisión en la carne es para el hombre, pero la circuncisión del corazón es para hombre y mujer que conoce al Señor. Entonces muchos cristianos y cristianas van a las congregaciones, pero su relación con Dios es solamente una emoción o solamente es un conocimiento, pero no tienen una relación con Dios. ¿Sí? ¿Y cómo se nota eso? Con su comportamiento. Entonces por eso dice la Escritura: examíname, oh Dios, y conoce y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, no me dejes equivocar, recuérdame tu palabra. Pero si usted es como muchos cristianos que no leen la Biblia, yo les decía hace 8 días, yo conozco y he oído de cristianos homosexuales y son cristianos, de pastores y pastoras lesbianas y homosexuales, pero nunca han leído la Biblia. O sea, no tienen cómo corregirse. Tenía una ovejita, pues ahí se la robó. ¿Y qué le contestó el rey David? El profeta. Sí, el. Hay dentro y lo señala. Hay gente que es más mala, es que. En el caso de los matrimonios, hermano, yo siempre digo una cosa: el día que usted le dice a un hombre, como lo dice, está por el medio, no hay problema. Pero el hombre va a ir a cambiar porque aquí la va a estar. Yo conocí una persona, y en el caso le voy a decir lo que veo en la iglesia. Conocí un señor que tuvo en la mujer del amigo 5 hijos. Y entonces, antes, cuando ya estaba estirando porque la gente cree que uno, no, es que usted tiene que repetir, por ejemplo, la iglesia dice que los santos óleos, que usted se arrepienta. Claro, si tuvo 70 años, 80 años y no repitió, que en un día no, ¿cierto? Sí. Ese caso, el tipo con el marido, cuando la mujer le dijo ya muy bien, porque ninguno de esos hijos eran de él. Entonces le digo, ya no son míos, ya lo levanté y llegué haciendo un tío. Bueno, entonces, la cabeza, lo llevé a la iglesia. Pues uno de ellos le pregunta al pastor, ¿qué puede hacer un ser humano? No, pues, hermano, eso hay que pedir al Señor que le perdone. Que el otro pagano sigue llevando el culto. No, ahí hay algo importante, hermano, y es que cuando suceden estas cosas, ella, en el caso de la señora, deja un corazón lastimado. Que lo único que lo está fortaleciendo a él, como es creyente, es confiar en Dios. Pero, como dice su procesión, como dice el dicho popular, va por dentro, ¿sí? Pero que, como sucede en el pensamiento de muchos cristianos, es que piensan que ellos se van a liberar, ellas, en el caso de ellas, van a estar libres y que eso no va a pasar nada. No, mire, eso sucedía en la iglesia de Pérgamo y la iglesia de la Odisea y en otras iglesias que habla Apocalipsis. Estaban llenas de inmundicia, ¿sí? Y dentro de esas iglesias que habla el Señor, se metió la doctrina de los nicolaitas. Se entró esa doctrina que eran las prácticas que ustedes ya han estudiado, las prácticas de Jezabel, las prácticas de los nicolaitas, donde ellos colocaban dentro de las iglesias personas que los dirigieran, personas que no tenían nada que ver con el conocimiento de la Escritura. Eso
Eso era lo que le pasó a los reyes del norte de la Biblia, en la Escritura. Abandonaron Jerusalén y al sacerdocio y comenzaron a llamar sacerdotes paganos, pero estos eran homosexuales, eran lesbianas y asesinas como Jezabel. Entonces eran ellos los que dirigían la nación religiosamente. Y eso sucede hoy porque la Biblia lo dice en Apocalipsis, y el Señor llama a las iglesias, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de la Odisea, y les dice: si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré esto de tu lugar, o te postraré en cama hasta que te arrepientas. Es el llamado aún hoy. Entonces, estas prácticas sucias, pues es lo que hizo que la iglesia cristiana se le llame la Babilonia. Es que la iglesia babilónica no es solamente Roma, sino que también está dentro de la iglesia cristiana. Allá hay chisme, allá hay adulterio, allí el pastor está envuelto en problemas. Entonces los cristianos piensan que Babilonia, la ramera, solamente es el catolicismo. No, señor. Es tanto el cristianismo como mucho del judaísmo, como todas las religiones que están en contra de los mandamientos de Dios, de la Escritura. Entonces, los apóstoles dejaron iglesias sanas, porque los apóstoles entendieron la Torá a través del Mesías, los mandamientos, los 5 libros de la Biblia, los primeros, los salmos. Si usted ve las prédicas de los apóstoles, eso no es el Nuevo Testamento. Ellos están hablando del Antiguo Testamento, de Isaías, de los salmos. Isaías dice, el profeta dijo que vendría tal, que vendría un Mesías. Están hablando del Antiguo Testamento. Pero ellos dejaron iglesias sanas, pero la mala interpretación dentro del cristianismo que nació en Roma, pues ha hecho que la iglesia se manifieste como la ramera que es. ¿Sí? En muchas congregaciones hay enemistad, chismes, permisividad en el adulterio, la fornicación, el vicio, el robo, el chanchullo, la trampa, todo se permite allí. Entonces, por eso Dios nos llama, como dice aquí el apóstol Pablo, nos llama a volvernos a la palabra. Es que usted tiene que volverse a la palabra. Si usted ora y no lee la palabra, usted tiene un corazón rebelde. Usted puede orar mucho, pero si usted no lee la Escritura, su corazón es rebelde. Se rebela contra los mandamientos de Dios y hace lo que se le da la gana. ¿Cuándo? Pues cuando Satanás viene y te habla al oído y haces lo que quieres y piensas lo que quieres. Corazones rebeldes. Y corazones rebeldes no entran al reino de Dios. Entonces no podemos volver atrás. Si obedecemos los mandamientos, dice el Señor, no vamos a tener problemas. Tendremos persecuciones, pero no tendremos problemas con Él. ¿Sí? Entonces, una de las situaciones, por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera, que le trajeron a aquella mujer: Señor, mira, esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Por qué fue sorprendida en adulterio? Era un castigo que debía ser castigado con dureza, apedreado. El adúltero tenía que ser apedreado porque es un pecado de muerte. Ambos. Por eso José, cuando sabe que Miriam está embarazada, él dice: nos van a apedrear. Aquí no es solamente como en las películas que le muestran que María va a ser apedreada. Usted mira las películas y solamente muestran a María preocupada porque la van a matar a piedra. Pero José entendía. Si usted mira la Escritura, José se le llama como hombre justo, porque él entendía a través de la Escritura que él también tendría que morir apedreado. ¿Sí?
Porque el hombre que comete adulterio, dice Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio, léalo, Levítico 20:10, léalo, pues para eso vinieron acá a la congregación, para aprender o no. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esos son pecados de muerte. Pero también son pecados ocultos, porque cuando usted ha cometido adulterio, entonces usted no le dice, ve, no le cuenta a todo el mundo cuando los cometió, ¿sí o no? Pero esos pecados ocultos traen rigor. Tarde o temprano se paga ese pecado, ¿sí? Si usted mira en el cristianismo, dice, no, pero es que la gracia de Cristo me perdona, la gracia de Cristo me salvó, ya el Señor perdonó mis pecados, porque a mí me han dicho eso. Y me escriben, pastor, cometí adulterio con una mujer que no era mi esposa. Mi esposa también cometió adulterio. ¿Ah, sí? Pues no vas a ser apedreado físicamente, porque ahora no se aplica esa pena físicamente, o sea, no puede ser apedreado, pero dice la Biblia que esos pecados, así Jesucristo los haya perdonado, tienes que pagar la factura. Tienes que pagar la factura del adulterio, ¿sí? Entonces vienen las enfermedades, viene el rigor. ¿Por qué? Porque cada año, ¿se acuerdan que alguna vez vimos? Cada año viene Rosh Hashanah, el nuevo año. Lo que en la Biblia dice, en el fin del tiempo, el fin del año, serán juzgados todos. Claro, de año en año estamos siendo juzgados. Lo que pasa es que el cristiano no estudia, hermano. Si algo que caracteriza a pastores cristianos y al cristiano es que no estudia. Y cuando estudian, interpretan como quieren. Entonces cada año viene Rosh Hashanah, o sea, el nuevo año, la fiesta de las trompetas, que es un llamado al arrepentimiento. La fiesta de la trompeta es un llamado al arrepentimiento. En el cristianismo, la fiesta de la trompeta es un llamado, dice que se van a ir en el cielo, en las nubes. Pues de allá lo va a bajar Satanás, hermano. De allá arriba, apenas estén despegando, Satanás los coge y se los baja otra vez. Hasta el mismo Señor no los permite subir. Porque eso es un cuento erróneo, una mala interpretación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue juzgando, sigue siendo, como dicen los estudiosos, jurídica. La palabra de Dios está allí, tanto que así lo dice Jesús, Yeshua, en Juan capítulo 12, verso 47 hasta el 50. Dice, el que no recibe mi palabra, o sea, para obedecerla, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Se ve? Es la palabra la que nos juzga. ¿Le juzgará cuándo? En el día postrero. Día postrero es Rosh Hashanah. Y sigue a los 10 días sigue la otra celebración. Pero ¿qué quiere decir esos días? Que son los días de juicio, donde todo el mundo, ¿se acuerdan del rey babilónico? Donde vio escritas unas letras en hebreo, el rey, y él no supo qué era eso. Él estaba dentro de esa fiesta y el dictamen ha sido pesado. Tú has sido pesado, todos, cada año somos pesados delante de Dios en esta celebración, que de por sí comienza, pues a mí que me gusta estudiar un poco más las escrituras, está como en octubre, pero mirándolo de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo ahí que es que en octubre se celebra cada año, no, eso cambia, eso depende, cambia, tiene una forma de cambiar de acuerdo a las escrituras, la fecha. Por eso el Señor les dice a los
judíos, a los escribas: ustedes conocen los tiempos, conocen las nubes, conocen cuándo va a llover, y no conocen este tiempo. También cuando el rey Herodes, vienen los hombres del oriente y le dicen: venimos a ver al rey. Dice: ¿cuál rey? No, aquí no hay ningún rey, el único rey soy yo. ¿Quién me va a quitar mi dominio, mi reino? Y los deja seguir. No, cuando ustedes sepan quién es el rey, me avisan. Y él dice: para irlo a visitar y darle honores. Pero ¿qué hace cuando estos hombres, los mal llamados reyes magos, se van? Él dice que llamó a los estudiosos de la ley y le dice: ¿cuándo es el cumplimiento de esto? Y ellos le dicen: no, esto ya está en el tiempo. Y dice que ellos empezaron a mirar en las escrituras y dice: ya estamos en Rosh Hashanah, ya estamos en el tiempo que es el juicio, ya estamos. Entonces, ¿qué hizo este rey? Mandó a matar a todos los niños, porque su corazón es rebelde. Oran, pero no leen las escrituras. Rebeldía. Entonces dice la palabra: mi palabra, la palabra que yo les he hablado, les juzgará en el día postrero, Rosh Hashanah. Entonces nosotros debemos de cuidarnos que no nos pasen el cobro, que no nos pasen la factura. Si usted pide perdón a Dios por sus pecados, Dios está esperando frutos, que haya una transformación, que haya un cambio, ¿sí? Porque vamos de año en año siendo juzgados cada fin de año según las escrituras. No le estoy hablando de diciembre ni de esas fiestas paganas. Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí es que de nada sirve la cruz si no hay un verdadero arrepentimiento. Si tenemos un verdadero arrepentimiento, pedimos perdón a Dios, y como dice el Señor: deja tu ofrenda en el altar y ve y pide el otro 50% de perdón a tu hermano. Cosa difícil cuando hay adulterio, cuando hay adulterio y fornicación. Porque solo dicen: ay, Señor, perdóname porque engañé a mi marido, a mi mujer. Pero ella no va a ir a que le den un tramacazo en el ojo porque cometió adulterio. Y el Señor está diciendo: ve y reconcíliate con tu hermano. O sea que queda una factura pendiente por cobrar. Así de dura, así la Biblia, hermano. Es que en el cristianismo, el problema del cristianismo es que fuera de que tenemos una Biblia muy culta, que no te dice lo que es, a las prostitutas las llaman, como en el mundo, la trabajadora social, como para no ofender. No, la Biblia no es así. O sea, la verdadera escritura no es así. Eso es de una y al pecado. Pero al cristiano le gusta que le adornen el pecado, que se lo adornen, y salen de las iglesias contentos y el lunes trabajan duro con la conciencia acusándolos, pero cuando ya se llega el viernes se les desata el demonio que tienen adentro. Están buscando con quién acostarse, con quién irse a bailar. Así son los cristianos, así son muchos cristianos y cristianas. Entonces, en el cristianismo son puras hojarascas, sus enseñanzas, árboles sin frutos, porque la gracia de Dios sin la palabra de Dios, sin obediencia a Dios, pues no es ninguna gracia. El que siempre habla de gracia y la gracia de Dios y la gracia de Cristo, vea, hermano, le aseguro que ese es un adúltero, o sea, comete adulterio. Esas personas que mantienen que la gracia de Cristo y que la gracia me sacó del pecado y que ya no es la ley de Moisés, son los que primero cometen adulterio, fornicación, pedofilia, son los más perversos. Por eso dice Romanos 7:7, que la ley es pecado. Léalo, Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? Pregunta Pablo. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. O sea, ¿la ley es mala? No. La ley nos está advirtiendo cuáles son las transgresiones que estamos cometiendo y ofendiendo al Dios que nos ha llamado.
Pero usted coge, te habla un cristiano adúltero, él dice, no, que la gracia de Cristo, y eso tienen un verbo, pero yo con eso es nada que ver, fuera. Pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿quién es el malo? ¿El hombre, los cristianos que cometen adulterio o la ley? El hombre. El malo es el hombre, no la ley, lo dice más adelante. Si usted mira el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo, santo, justo y bueno. Verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, vivía sabroso en adulterio, vivía sabroso robando, porque no había ley que me corrigiera. Pero mira, pero venido el mandamiento, o sea, la ley de Moisés, el pecado revivió y yo morí. ¿Sí? O sea, se dio cuenta de que no estaba vivo, sino estaba muerto, así como le dice el Señor a una de las iglesias. Le dice así a una de las congregaciones en el Apocalipsis. Entonces mire que la escritura es, pues, está allí para que la estudiemos. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, cuando hay pecado carnal, espiritualmente tienes una consecuencia. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿en dónde? En mí. O sea, nosotros los seres humanos y los cristianos, por más que ayune, por más que ore, tiene una inclinación al mal. Eso puede ayunar todo lo que quiera, pero cuando enfrenta el mundo, allí es donde salen los verdaderos frutos, lo que tiene realmente, si hay verdaderamente una transformación. Juan 14:15 dice, si me amáis, lo dice Jesús mismo, Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Guarda el cristiano los mandamientos? Los cristianos no guardan mandamientos, ni siquiera los 10 mandamientos que tanto alardean, porque ni siquiera los conocen. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? A ver si me acuerdo. Me acuerdo en dónde está el versículo, ¿no? Eso está en Éxodo 20. Y les voy a demostrar que el cristianismo no cumple mandamientos, ni siquiera estos 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Él es un Dios. El cristianismo tiene al Dios trino, que la Trinidad, que la Trinidad, cuando Jesús mismo le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntan a Jesús, a Yeshua. ¿Y qué dice Él? ¿Cómo responde Él? El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No te harás imagen de ninguna cosa semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de sus padres para hacérsela pagar a sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Los cristianos son idólatras? Sí, porque celebran Navidad, porque ponen su pesebre, ponen su arbolito de Navidad, y ahí están celebrando. Y el Señor aquí les está diciendo, no te inclinarás a esa inmundicia, ni les darás honra. ¿Y qué hace el cristiano? Pone sus pesebres y le canta la novena. Y no quieren cambiar. ¿Cumple mandamientos? No, aquí no. ¿Cuántos van? 2 que no están cumpliendo. 2 de 10. Verso 7.
Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Toma el pueblo de Dios, los cristianos, el nombre del Señor en vano. ¿Acaso no le piden perdón y vuelven otra vez como la cerda lavada y bañada y perfumada? Vuelven al lodo y al estiércol. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Guardamos el día de reposo? ¿Guardamos el Shabbat? No. Nosotros rebeldemente seguimos el domingo. Pero es que ese es del Antiguo Testamento. Entonces léete a Jesús en el Nuevo Testamento y mira cuáles días iba a la sinagoga. Y encontrarás que él iba el día de reposo, el séptimo día. ¿Cumplimos mandamientos? No, hermano. Antes la misericordia de Dios es la que nos sostiene. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, o sea, eran hombres ricos, ni tu criada, ni tu extranjero, o sea, los judíos no eran pobres, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que están en ellos, que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Dios le numeró los días, si usted ve Génesis, y el séptimo es sábado, pero no está hablando de honrar el sábado, está hablando de honrarlo a Él en ese día, honrar a Dios en ese día, buscarlo a Él en ese día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que ese día tiene una bendición especial para aquel que busca a Dios. ¿No entendemos eso? Hacemos lo que nos da la gana. Los cristianos de la gracia y esos carismáticos hacen lo que les da la gana. Pero a la gente le encanta ir a esas congregaciones porque suavizan el pecado, porque le suavizan aquella conciencia que les está acusando permanentemente. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Honran a los padres? No, si uno ve semejantes viejos de hijos y todavía regañando al papá, qué sinvergüenzas son, qué porquerías de hijos o de hijas. Unos hijos ya viejos, canosos, canosas, y tratando al papá como si fuera el hijo de ellos. Qué falta de respeto. Me parece eso tan indignante. Yo le digo, uy, Dios mío, guárdame. O se los llevan a los ancianatos, que porque ellos no pueden sostenerlos o no los pueden tener en la casa. Eso mismo van a pagar. Eso mismo les va a venir. Todo el maltrato que uno hace con los padres, eso mismo les pasará. Pero eso es una deshonra. Pero se visten como los escribas y los fariseos. Mostrarse bien, nobles, pero no hay honra a los padres. No matarás. ¿Cumple el cristiano este mandamiento? No, porque con las palabras, cuando hay peleas, hay discordias en los hogares, con la sola palabra usted le da una puñalada al corazón de su esposa o de su esposo. ¿Cuántas veces no hemos hecho así? ¿Guardamos mandamientos? ¿Guarda usted los mandamientos? ¿Estamos viendo que no? No cometerás adulterio. Bueno, ese pasémoslo rápido para no delatarse. No hurtarás. ¿Hurtan los cristianos? Sí. Mantienen hurtando. Dígame. ¿Cuándo qué? Cuando no dan. No, hermano, no diga eso porque aquí vea, aquí les daña esa palabra, aquí les. Cuando no dan tiempo, todo lo hará Dios. Y es un mandamiento.
Entonces el cristiano dice, no, pero es que en la Biblia no habla, en el Nuevo Testamento no habla de diezmos. Ah, ¿no? ¿No habla de diezmos ni ofrendas? Lo que pasa es que no usa la palabra diezmos, pero uno que conoce cómo se mueven las fiestas, bíblicamente uno entiende cada ofrenda que es. Ofrenda de honra, ofrenda que es diezmo. Pablo decía, he recibido ministración de ustedes para ir a las iglesias de Jerusalén. Y él lo usa como la palabra o la traducción, le ponen ministración. Ustedes me han ministrado. O Jesús, en Lucas capítulo 8. Si usted lee en Lucas capítulo 8, dice que la mujer de Susa, o sea, eran mujeres pudientes, ayudaban a Jesús en el trabajo de la predicación con sus ofrendas, o dice más bien con sus bienes. Pero el cristiano mantiene escaso, mantiene pobre, mantiene sufriendo económicamente porque no le gusta dar. Ese es el común de ser cristiano, ignorantes totalmente en la Escritura. Lucas capítulo 8, 1, 2 y 3, para que no digan que es que el pastor inventa. Yo no invento nada, a mí me gusta decir las cosas, trato de hacerlas siempre, decirlas como son. Entonces la gente no le gusta, no, pues que el pastor me dijo que yo era una, ¿no? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El chisme, la habladuría. No codiciarás la casa de tu prójimo, la envidia. Porque si hay algo característico en el cristiano es que no le gusta que otro prospere más que él. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni su asno. ¿Y cuántas no son así, hermano? Nosotros, vea, hermano, el cristianismo no cumple mandamientos. Eso es puro cuento. Tenemos que salirnos de eso y meternos en la palabra. El que me ama, Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, si tú amas a Jesús, a Yeshua, guarde sus mandamientos. Por tanto, Mateo 18:8, si tu mano fuere ocasión, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. ¿Cuántos quieren ir al fuego del infierno? Levante la mano. Nadie, ¿sí o no? Pero hacemos cosas que nos están conduciendo al mismo infierno, ¿o no? Actuamos, hacemos cosas que nos están llevando a un camino que no es el reino de los cielos. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O sea, lo que te está haciendo desviar de los caminos del Señor y de andar rectamente, el Señor te está diciendo, te doy la oportunidad para que tú te corrijas. Te estoy dando la oportunidad de que tú lo hagas, de que voluntariamente lo hagas, porque si no, yo tendré que hacerlo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Tremendo. Nosotros, hacia el pueblo de Dios no le presta atención a esto. Las cosas buenas que vienen a nuestras vidas o las cosas malas que vienen a nuestras vidas no vienen porque sí, sino es por algo que hemos sembrado mal o bien. Somos juzgados, como dice la palabra, en ese tiempo. Ahora finaliza, como dice la Escritura, el tiempo en el que Dios hará sonar su trompeta. No le estoy hablando por allá
en el tiempo cristiano. Estoy hablando como dice la Escritura, cada año, en cada fiesta. Y todos seremos juzgados en Rosh Hashanah, comienzo de año. Y Dios nos da, suenan las trompetas y nos da 10 días para arrepentimiento, para reflexionar. Y luego viene una fiesta que se llama, una celebración bíblica que se llama Yom Kippur, que es donde ya se emiten los juicios y las personas recogen lo que no sanaron a tiempo, enfermedades, pérdida de trabajos, a veces la muerte, Dios nos guarde. Entonces, por eso tenemos que siempre estar pidiendo perdón a Dios en lo que examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, corrección, tenemos que corregirnos. Entonces Dios nos dice, corríjanse para que el rigor no los toque. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, por tu misericordia y por tu favor. Sé tú obrando en nuestras vidas. Te doy gracias por toda bendición celestial y material que tú derramas sobre nosotros. Y gracias por tu misericordia. Padre, oro por las ofrendas, por los diezmos. Oro por los hermanos que están enfermos, que necesitan sanidad, Señor. Sé tú sanándolos, liberándolos de toda enfermedad, trayendo misericordia sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Padre, bendice, oh Dios, a aquellos que con corazón dispuesto buscan agradarte, Señor, en todo, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por tu misericordia. Ayúdanos a caminar en rectitud, en obediencia, de acuerdo a tus mandamientos, y no a nuestros mandamientos, a nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes, que la gracia y el favor de Dios sea sobre sus vidas, que sea Dios bendiciéndolos durante este comienzo de semana, este nuevo día, este día primero de la semana, sea Dios bendiciéndolos con mucha bendición espiritual, material, y sea Él hablando a sus corazones para agradar a Dios.